Hey, ¿qué tal, Selletos? Hay un trío, o mejor dicho, dúo actualmente, muy particular del cual solo he tenido chance de hablar de uno de ellos antes. Y bueno, este video se me quedó en los borradores cuando salieron por motivos que escapaban de mis manos. Así que no demos tanta cháchara y comencemos hablando de la relación entre Chester y Mandy. En la Brawl Talk de la llegada de estos dos brawlers y un tercero que no se hablará por este video, se mencionó estas palabras en específico en relación a cómo se llevan estos dos personajes. Mandy tiene una relación de amor y odio, mayormente odio, con Chester, pero hay una buena razón para ello. Es obvio que el motivo del odio hacia Chester por parte de Mandy es por la forma de actuar del bufón, el bromear constante y sin detenerse. Incluso en las líneas de voz se denota esto. Pero el hecho de tener una razón para quererlo también quiere implicar algo que todavía nosotros no teníamos a simple vista, pero que con el paso del tiempo creo que obtuvimos una respuesta razonable más allá de ellos trabajar juntos. Y la mejor forma que tengo para demostrar esta idea de posible respuesta es con un ejemplo. Voy a hablar de un juego aparte, o mejor dicho, una saga de juegos aparte. King of Fighters. KOF es una de mis sagas de juegos de pelea favoritas. Torneos que he jugado desde muy pequeño, todas sus entregas gracias a un familiar. Y tuve la oportunidad de incluso jugar KOF 2000 en arcade y KOF 11 en consolas. El único que no he jugado son las entregas más recientes. Me estoy distrayendo. KOF 2003, 11 y 13 forman parte de la saga de Ash Crimson, el protagonista de esa parte. Identificado como Joker o Bufón, es un personaje que parece actuar como villano en las dos primeras entregas. Es un caos andante durante sus apariciones, nunca tienes claro sus intenciones porque parecen sombrías, peligrosas y a su completo favor, hasta que dan un giro bastante inesperado al final, que si tienen chance de jugar el 13, se los recomiendo aunque no sepan mucho. Está bastante conmovedor y su jugabilidad y arte son una joya. Pero si no, aunque sea, mírense resúmenes de la saga, les prometo que no defraudan. Volviendo a lo que nos compete, él también tenía una amiga de la infancia, que también pelea en el torneo, mayormente en equipos distintos al suyo, y siendo considerada la rival de este personaje durante toda la saga a partir de su llegada. Elizabeth Blanctorch se identifica como Queen o Reina, ya que forma parte de una familia noble de Francia con intenciones de proteger a los inocentes, conociendo a Ash desde chico, ya que vivían en la misma mansión, siendo ella una especie de hermana mayor para Ash a pesar de no serlo directamente, hasta que un incendio deja destruido el lugar. También tiene poderes heredados de su familia focalizados en el control de la luz, elemento que parece manejar Mandy también en su super con el rayo de luz colorido, pero no me quiero alejar mucho. Elizabeth aparece por primera vez en el KOF 11 como su rival, buscando saber el paradero de su amigo de la infancia para intentar detenerle de todas las locuras que estaba haciendo. Y a pesar de no entender en absoluto a su hermano menor, ahora siendo visto como un villano, sigue queriéndole y busca comprender realmente por qué se salió de su misión principal. Aunque la historia de Mandy y Chester no es tan compleja como estos dos, la dinámica se podría mantener y llevar sentido por cómo interactúan ambos y se soportan entre ellos, y voy a volverlos a poner de ejemplo. Luego de su respectiva saga, en la última entrega KOF 15, las interacciones que tienen ambos se asemejan bastante a la dinámica de lo que yo creo que se llama Mandy y Chester cuando Mandy no está queriendo derrotar a Chester. Elizabeth se soporta las tonterías de Ash y lo aprecia bastante a pesar de todo lo causado, y que incluso a día de hoy todavía sigue causando algún estrago tonto como dejar que lo pague todo Elizabeth tras pedir un buffet gigante para 4. Pero como son prácticamente hermanos, el aprecio le puede más. En resumen, la idea que propongo es que Chester y Mandy probablemente se conozcan desde pequeños, y Mandy, ahora siendo la encargada del Candyland, está bien amargada por el tener que lidiar con sus clientes y tener que estar en todo momento feliz. Sabiendo esto, Chester, con sus muestras de cariño, sabiendo que este no conoce otras formas de hacerlo, intenta subirle el ánimo haciéndole bromas, cosas que se ve en la animación de presentación. Allí el bufón de cierta manera logra su cometido. Mandy disfruta al final de toda la casa Chester, que a pesar de no ser alegría pura sino de venganza por una pequeña bromita, pues disfruto capturarlo. También ahora que estoy recordando esto está fuera del guión, me acabo de recordar la animación de Candyland de la temporada como tal, donde aparecían todas las skins conjunto a Mandy haciendo caramelos y tal, luego llevaba a Chester a traer los malos. Eso era para promocionar también los de la Navidad Oscura, los Brawlies Oscuros, algo así. Así que eso es otra cosa a tener en cuenta. Y esto no es la única prueba. Una de las líneas de Chester dejan claro que es capaz de recibir daño con tal de hacer reír y disfrutar a otro, demostrando nuevamente el punto antes mencionado. Hope that made you feel better. Ya con esto claro, también hay una línea de Mandy que demuestra cómo, incluso combatiendo, piensan atrapar a Chester después. Next time, it'll be Chester. O en el que al menos podría ayudarle a ella cuando más le necesita. Where's Chester when I need him?
Pero a pesar de todo esto, me gustaría dejar en claro que es poco probable que su relación pueda llegar a otros tintes como mucha gente le gustaría, especialmente si hasta Chester cree que Mandy es de lo peor. You are worse than Mandy! O la propia Mandy cuando es derrotada sigue quejándose de Chester. Don't touch my candies, Chester! Por lo que sí, la relación no es idónea conociendo cómo se llevan, pero al fin y al cabo está presente y es lo que conlleva que se vea más como una hermandad. Y todo acabaría ahí de no ser porque creo que gracias a esta investigación obtuve la respuesta en lo que se basa este trío principalmente para su creación: cartas de póker. Si se dan cuenta, tanto Ash y Elizabeth como Chester y Mandy respetan muy bien la representación en la que estas cartas se basan. Chester y Ash están basados en la carta del bufón, o sea, Joker. Es el bromista caótico y aleatorio por excelencia, que a veces parece traicionero. Ambos representan este comodín en las cartas muy bien, mientras que Mandy y Elizabeth están basadas en la carta de la reina, Queen, siendo la reina ideal en su tienda en el caso de Mandy, pero agotada y harta de la actitud tanto de Chester como de sus clientes, que es probable que sean los más pequeños del parque. Por lo que el siguiente integrante del trío Candyland podría estar basada en alguna de las dos cartas restantes del póker, un rey o la otra carta disponible en el póker, Jack o J en español. Y esta carta representa a un aristócrata o cortesano europeo de los siglos XVI y XVII, es decir, alguien más al mando de Mandy, teniendo sentido con la idea de ella ser la jefa y dos acompañantes que apoyan el reino, dejando carta abierta a propuestas de todo tipo, como un robot, una botarga, un niño, otro adulto. No hay un indicador exacto, pero es incluso más interesante porque la J tiene diferentes representaciones variando por la figura principal, es decir, diamante, trébol, pica o corazón. Por ejemplo, la J de tréboles, que puede llegar a identificarse como Lancelot, dejando puerta abierta a un montón de posibilidades más allá que podrían buscar ustedes por su cuenta, y no quiero abordar en el video para no hacerlo tan largo. Aunque no descartemos en absoluto la posibilidad del rey. ¿De qué forma podría ser el rey sabiendo que Mandy está actualmente al mando? Pues podría ser el padre de Mandy, o alguien grande que simplemente vigila que no ocurran tantos destrozos y sea un tanque, de forma que al colocar estos tres juntos se genera una equidad similar a tríos anteriormente vistos: un antitanque, un tanque y un francotirador. Pero, ¿sabes? Dejémoslo a tu imaginación. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Qué posibilidad ves más probable y qué te gustaría ver que culmine el trío? ¿Te gusta la relación entre Mandy y Chester? Déjalo en los comentarios y te leo. Recuerden que tengo redes sociales abajo en descripción y eso es todo. Gracias por ver.